Juan capítulo 6, versículo 60 hasta 71. Vale. Me gustaría que lo leemos todos juntos, por favor, desde el versículo 60 hasta 71. Capítulo 6, versículo 60 hasta 71. Vale. Dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba Jesús Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Amén. Muy bien, si lees todo el capítulo 6, es muy instructivo a respecto del Evangelio, respecto cómo Jesús quería transmitir el mensaje del Evangelio. Él predicó lo que es realmente el Evangelio. Predicó la palabra, la verdad sin disfraz. Y el Evangelio es la palabra de la verdad, la palabra que liberta. Cuando predicó eso, mucha gente que estaban ahí estaban sorprendidos, incluso algunos de sus discípulos. Y en el versículo 60 dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién puede soportar esas palabras que Jesús habló tan claro y verdadera? No es para todo el mundo. Esa es la conclusión que llegaron muchos de sus discípulos. Y para recordarte de lo que se trata, en el capítulo 6, Jesús había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Después, esas personas que habían beneficiado de los panes y de los peces quedaron impactados e impresionados. La Biblia dice que cuando Jesús se retiró de aquel lugar, esas personas fueron detrás de él. ¿Por qué? Porque vieron en él una oportunidad del Salvador, pero no del pecado, pero un Salvador del hambre y de la miseria. Alguien que pueda hacer algo material por ellos.
Jesús, cuando recibió a esas personas, no quedó contento y les mostró su decepción. Y les dijo: ustedes me siguen porque logré satisfacer vuestras necesidades con los panes y los peces. No me están siguiendo porque entendieran quién soy. Por tanto, el Evangelio, la buena nueva, para aquellas personas estaban totalmente distorsionados. Lo mismo pasa hoy en día. Muchas personas predican el Evangelio diferente del Evangelio de la verdad. ¿Para qué? Para agradar a las personas, para suplir sus necesidades carnales, para hacer promesas que no pueden cumplir. Jesús les quería enseñar que ese no era el propósito de su venida aquí al mundo. El milagro aconteció para que la gente mirase a Dios. Por lo tanto, hizo un discurso duro hablando del verdadero evangelio, de quién Él era. Muchos son llamados y pocos son escogidos. Muchas personas van a escuchar el evangelio, pero no van a recibir o no van a aceptar el evangelio tal cual es. Lo que Jesús vino a predicar es vida eterna. No es esta vida basada en los panes y en los peces. Pero es una vida espiritual de salvación y de perdón de los pecados. No es de suplir las necesidades terrenales. Porque el hombre puede tener todas sus necesidades satisfechas e ir al infierno con sus pecados. No sirve de nada el hombre ganar el mundo entero y perder su alma. Ese discurso que la gente no está preparada para escuchar. Pero la persona que quiere tener una vida espiritual, convertirse y reconocer sus pecados, va a recibir ese discurso. Miren el versículo 63, Juan 6, versículo 63. Dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No es una promesa de alimentar tu carne. Tampoco es una promesa de satisfacer tus deseos. Pero es una palabra de vida. Es una palabra de espíritu. En el Juan 6:64 dijo así: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿A quiénes estaba refiriendo Jesús con este versículo? A sus propios discípulos. La multitud ya se fuera. Ahora Jesús está respondiendo a sus discípulos. Los que habían dicho: duro es esta palabra. Algunas personas hoy en las iglesias piensan así también. La iglesia es un lugar llena de gentes. Cualquier persona puede entrar y de repente dirá en su mente: esas palabras no eran lo que yo esperaba escuchar. Yo esperaba escuchar una promesa de bendición. Quiero escuchar que Dios va a solucionar mis problemas. No quiero escuchar sobre la salvación, sobre la vida eterna. Quiero escuchar sobre mi vida ahora. En la iglesia no hay solo creyentes, hay también no creyentes. Pedro hizo una pregunta que ilustra muy bien cómo debe de ser nuestra relación con Jesús. Y eso lo podemos verlo en el versículo 68, donde dijo: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Palabra de vida eterna. Es la palabra del Creador.
Él tiene el poder de dar vida, pues Él es el dador de la vida. Miramos en Hechos, capítulo 3, versículo 15. Hechos, capítulo 3, versículo 15. Dice así el texto: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Después de ese discurso que Jesús hizo, algunos de sus discípulos se fueron y Jesús estaba mirando cómo se estaban yendo. Jesús le importa más la calidad que la cantidad. Jesús le importa a la gente que creen realmente en Él. Incluso desafió a los 12, que Él había llamado de manera más especial, los apóstoles, diciéndoles: ¿ustedes también quieren ir? Todos quedaron callados hasta que respondió el apóstol Pedro. En el versículo 68, lo que hemos visto antes. Yo no estoy aquí para ser masajeado en mi ego, pero estoy aquí para escuchar la palabra de la verdad. No importa si la palabra me incomoda o si no combina con lo que yo quiero, pero es la palabra que vivifica, como dijo Jesús. Es esa palabra que necesitamos para la salvación, para la vida eterna, para el perdón. Vemos la reacción de Pedro diciendo lo que tenemos que decir: Señor, ¿a dónde iremos? Jesucristo nos dice a través de su palabra: quien no es por mí, es contra mí. Es decir, no hay una posición intermedia. Vemos que nos dice en el Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Dijo el texto: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mucha gente no están procurando el camino verdadero. Algunas personas van a la iglesia, pero no reconocen sus pecados y la necesidad de perdón. Muchas personas procuran un evangelio fácil, un evangelio de conveniencia. Algunas iglesias son culpables porque predican lo que la gente quiere escuchar. Y las personas se acostumbran a ser engañadas, se acostumbran a recibir solamente una parte del evangelio, pero no el evangelio en su plenitud, en su totalidad. Entonces los predicadores seleccionan sobre qué tema van a exponer. Y en ese sentido muchos prefieren decir: si acepta la palabra de Dios, recibirás bendiciones, sucesos, prosperarás, tus sueños se harán realidad. Solo que el evangelio en su estado completo habla, sí, de las bendiciones, pero también habla del precio a pagar, también habla de cargar la cruz, de la renuncia, del compromiso, de persecución. Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicciones. Jesús está demostrando la realidad. Muchos hoy en día procuran el evangelio sin cruz. El evangelio fácil. Esa es la mentalidad de algunas personas que frecuentan a la iglesia. Muchas personas se acercan a Jesús, pero pocos permanecen
en Jesús. Muchos son llamados y pocos son escogidos. En el Juan capítulo 6, versículos 66 y 67, Juan capítulo 6, versículos 66 y 67, dijo así el texto: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué nos demuestra este texto? Que Jesús no está preocupado con la popularidad, pero sí está para decir la verdad. Esas personas que estuvieron allí han tenido la oportunidad de examinar sus propias motivaciones. Y esta noche tenemos también la oportunidad de examinarnos. De decirnos, ¿qué es lo que me mantiene en la iglesia? ¿Qué es lo que me mantiene como discípulo de Jesús? ¿Es por lo que yo recibo o es por lo que Él es? ¿Es por lo que Él me puede dar o es por lo que Él ya me dio? ¿Y qué es lo que Jesús te ha concedido? La salvación, el perdón, la gracia, la misericordia. Y ya lo que viene son añadiduras. Pero lo principal ya está. Hermanos, examinamos cuáles son las razones, las motivaciones que tenemos para seguir a Cristo. ¿Por qué soy creyente? ¿Por qué sigo a Cristo? ¿Por qué me considero su discípulo? Jesús desea que sus discípulos hagan público ese compromiso asumido. Cuando las personas se bautizan, es un testimonio público de nuestra fe, de nuestro compromiso. Quien cree se compromete con Dios. Y Dios quiere un compromiso. Dios quiere revelación de ese compromiso. Mira en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Dijo el texto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que yo creo, lo confieso. Entonces, eso es el compromiso. Lo que confieso, me comprometo. Lo que yo digo es un compromiso. Por eso que cuando uno se casa, el celebrante te pide que hagas un compromiso. Hacer la salvación en Cristo es un ejercicio de compromiso también. Es declarar que quiero recibirlo como el Señor, que reconozco su señorío. Hermanos, ahora es el momento de examinar la profundidad de nuestra fe, la sinceridad de nuestro corazón. Jesús le hacía ver si tenían olvidado todo lo que habían aprendido con él. Parece que muchos habían olvidado. Eran discípulos, estaban aprendiendo, pero llegó la prueba, reprobaron. En 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, 2 de Corintios,
capítulo 13, versículo 5. Dice el texto: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermano, la voluntad de Dios es la aprobación. Dios prueba para que yo sea aprobado, pero muchos son reprobados porque no tenían las motivaciones correctas, no tenían el entendimiento correcto en respeto del Evangelio y de lo que significa. Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas para probar nuestra fe, para probar nuestro amor y para probar nuestra lealtad. La prueba no es para que Dios sepa quién eres, porque Dios sabe quién eres. Pero Él permite la prueba para que tú al ser aprobado descubras lo firme que estás. Pero también al ser reprobado, usted descubra lo lejos que estás de la verdad. Y para concluir, tu respuesta en la prueba demuestra en quién está puesta tu fe. Y si estás comprometido con el Señor, pase lo que pase, permanecerás en Él. Padre Santo, Dios amado, te damos gracias una vez, Señor, por ser el Dios, el Salvador de nuestra vida, Señor. Padre Santo, nos reunimos aquí en tu casa, Señor, con el único propósito, Señor, de darte la honra, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Y, Señor, Tío, sabemos que tu fidelidad es grande, Señor. Padre Santo, perdona nuestro pecado, Señor. Te agradecemos, Señor, porque a través de tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía en cada momento, Señor, en este mundo, Señor, de tanta cosa, Señor, que nos pueden distraer, Señor. Padre Santo, te pido, Señor, por este momento, Señor, que tú nos guías, Señor, que estés con nosotros. Vamos a entregar las peticiones, Señor, ahora delante de ti, Señor, para que todo se haga según tu voluntad. Padre Santo, entregamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.